Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio futbolero y cafetero. Por supuesto, vamos a hablar hoy de la selección Colombia sub-20 y su presentación en la semifinal con Argentina. ¿Qué partido tuvimos, señores? Un partido bastante cerrado. Desde mi punto de vista personal, yo lo esperaba así. No sé cómo otras personas tenían en este caso sus expectativas puestas, pero con el seguimiento que ya le había hecho a Argentina y obviamente a la selección Colombia, sabía que este partido obviamente iba a ser complicado. Y es que obviamente estamos hablando de fases finales y por supuesto obviamente estamos hablando de una semifinal en una Copa Mundo. Esto es algo muy serio y las 4 selecciones que llegan a este lugar, a esta posición, son definitivamente de admirar. Desde mi empiezo acá, desde mi inicio, disculpen, como debe ser, debo sinceramente ser agradecido con la selección Colombia. Y esto no se trata de esa frase de bulto, esa que dice gracias guerreros, una frase conformista, no. No se trata de eso, el contexto no es ese. Y tampoco pegarnos, por favor, ruego, por favor, hincha colombiano, no se peguen a esa prensa de mal agüero, esa prensa bulto, esa prensa que simplemente, como vuelvo y repito, como dije en el episodio pasado, se suben al bus de la victoria cuando les conviene. Pero cuando Colombia empata o pierde, entonces no, la selección Colombia es muy mala. No, la selección Colombia debió haber ganado. No, la selección Colombia estaba para más, pero el técnico fue un dormido. No, la selección Colombia estaba para más, pero los jugadores no dieron. No, de eso no se trata y yo no me quiero pegar a ese lado. Así que bueno, quiero que presten atención porque les quiero dar el dato, señores y señores. Así que antes de entrar en contexto, por favor, presten atención. Selección Colombia sub-20, disculpen. Hace 22 años, Colombia no clasificaba a esta instancia. En épocas pasadas, la vez que se hizo esa mítica fue con Falcao García y con Hugo Rodallega. Hicieron pues una gesta importante, grandísima. Llegaron a la semifinal. La España de Iniesta, que después, años después, quedaría campeona del mundo, fue la que los eliminó. Pero presten atención, cuando se juega el tercer y cuarto puesto para ganar la medalla de bronce, porque sí hay medallas justamente, el medallerío en ese caso es de bronce para el tercero, Colombia le gana a Argentina, irónicamente, esa medalla. Entonces presten atención, ahora Colombia 22 años después tiene que enfrentar en cuartos de final a una España ganadora, una España fuerte, y Colombia logra hacer la gesta y eliminarlos, señores, en los cuartos de final. Cuando mucha gente creía que España iba a pasar, Colombia hizo lo impensable. Sí, logró la gesta. Y ahora en semifinal tienen que verse también contra Argentina. Y bueno, en ese caso, como ya dije anteriormente, partido cerrado. Y Colombia simplemente por la mínima pierde. Ahora mucha gente dice, ¿por qué? ¿Por qué Colombia llega? ¿Y por qué en los momentos importantes Colombia pierde? Ahora quiero que presten también atención a este dato. En un episodio pasado les había comentado que el señor actualmente presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Yesurum, él manifestó hace poco en una entrevista que él poco a poco le fue exigiendo a todas las divisiones de la selección Colombia, tanto masculina como femenina, que se debían dar más pasos de calidad. Número 1, hacer constante, hacer la seguida, hacer habitual que Colombia clasifique a una Copa del Mundo, sea sub-15, sub-17, sub-20 o mayores. Debe ser un hábito, escuchen bien, un hábito. ¿Por qué les digo esto? Esto es clave. Colombia anteriormente no clasificaba seguido a los mundiales de fútbol de cualquier categoría, masculino o femenino, ninguno. Era muy raro ver que Colombia lograba hacer esta gesta y obviamente era un hito, era wow, Colombia clasificó a un mundial de fútbol. Perfecto, ya esto se está convirtiendo en un hábito.
Ya la selección Colombia desde cualquier división empieza a mostrar madurez. Ahora presten atención. La siguiente que exigía Yesurum. Listo, esta cuestión de ganar partidos está muy bien, pero debemos dar un mejor salto de calidad. Colombia, ¿qué está haciendo? Cuando va a los mundiales de fútbol, no se queda como Ecuador, no se queda ahí en la fase de grupos, no. Colombia hace lo que tiene que hacer. Va a la fase de mata-matas, playoff o como quieran decirle. ¿Qué hablo? Clasificar ya instancias finales, octavos de final, cuartos de final, etc. La de mayores ha logrado llegar a octavos de final, cuartos de final, y las otras han logrado también clasificar a instancias finales sin ningún problema, pasan octavos, cuartos de final. Eso es muy importante y tenerlo claro. Colombia está dando pasos más seguidos. Ahora miren, la femenina ha llegado a semifinales y ha llegado a una gran final. Recuerden la sub-17, una gran final. Quedaron subcampeonas, perfecto. Pero Colombia empieza a dar ese salto de calidad. Para mí es preferible decir que Colombia es habitual estando en un mundial y Colombia es habitual clasificando octavos, cuartos, semifinales, etc. Que decir que histórica hazaña, Colombia clasifica un mundial sub-20 o sub-17 después de 5 años y el técnico tal logró la gesta, etc. Para mí es más preferible eso. ¿Por qué les digo esto? Miren el contexto de Argentina. Argentina clasifica habitualmente a todos los mundiales de cualquier rama, cualquier generación, lo está haciendo, clasifica a octavos, cuartos de final, etc. Hasta que por fin se les da la gesta de llegar a una final. Y en la final, ¿saben qué? Lo importante es que no se quemen las papas. Colombia ahora está haciendo esa seguidilla de Argentina. Entonces, ¿por qué los medios de prensa salen a fusilar a los jugadores? Es que lo que quiero presentarles aquí, más que salir a hablar lo repetitivo del partido, que si Neisser Villarreal no estuvo, que no sé qué, es entrar como en una fase de reflexión sana. Mirar lo positivo, señores, sobre lo negativo, porque es que Colombia hizo algo importante. Ahora, con que Colombia haya logrado llegar a la semifinal, ahora debemos pedirle que por favor le gane a Francia, que también tuvo un partido cerrado con Marruecos, quedaron 1-1, llegaron a penales y bueno, en la suerte ganó Marruecos. Pero Francia tuvo un partido cerrado igual que Colombia. De hecho, irónicamente también tuvo un expulsado como Colombia, que ya vamos a entrar en ese contexto. Pero bueno, hablemos de esa parte, de la parte de reflexión, la parte sana. Recuerden que los jugadores que tenemos son sub-20, son chinos, son pelados, están creciendo, están madurando, están dando lo mejor con este técnico. Miren lo positivo del técnico Torres. Este técnico fue muy cauto, manejó un perfil bajo, le enseñó a los jugadores a manejar humildad, a saber celebrar cuando hay que celebrar y sobre todo a ganar y a levantarse de los problemas, a ser resilientes. Es que la selección que nos mostró resiliencia en todo el Mundial Sub-20 fue la selección colombiana. Ya vamos a entrar en ese contexto también. Pero bueno, ahora sí, dejando esta breve reflexión de que miremos lo positivo, ahora la siguiente Sub-20 en 2 años será el próximo Mundial Sub-20. Entonces, bueno, ya hay una muestra de calidad para que la siguiente generación Sub-20 logre hacer también este hito que es muy importante. Apuntar a una semifinal y de ahí, llegando a esa semifinal, romper esa línea y llegar a una final. Pero esto que hicieron para mí es muy importante. Y Colombia, escúchelo bien, Colombia no le regaló el partido a Argentina. Esto sí es clave. Y ya les voy a explicar por qué, con datos, con estadísticas, como obviamente debe ser y como les gusta. Ahora, para entrar en contexto, vamos a hacer una antesala. Primero, jugadores que hicieron falta por parte de Argentina, porque no los vamos a excusar. Esto fue por parte de Argentina y Colombia. Aquí no vamos a decir que es que a Colombia, si Colombia hubiera tenido a tal, habría ganado. Es que los argentinos, ¿no? Los argentinos, es que si Argentina hubiera tenido a tal, habría ganado. No, señores. Miren, estando los jugadores que hacían falta tanto de Argentina como Colombia, la historia habría sido igual. Puedo decir en el picante, eso sí, que habría sido
más emocionante porque sí fueron bajas importantes. Irónicamente, tanto para Argentina como para Colombia. Es que es increíble. Dios lo puso así y fue hermoso. Bueno, por Argentina, Mascarrizo, Montuoro y el Diablo Echeverri. 3 jugadores claves en toda la Copa Mundo que disputó Argentina, señores. Que los vimos celebrar, los vimos bailar, los vimos reír. Sí, señores, que se lo merecían. Porque sí, Argentina en estadísticas fue mucho mejor que la selección Colombia. Y también ya les hablaré de eso, como debe ser, con datos. Y bueno, ahora Neisser Villarreal por parte de Colombia faltó. Jordan Barrera por la lesión que lo vimos en los cuartos de final. Y Joel Canchimbo, irónicamente, en la semifinal por una lesión tristemente estúpida que se encontró el mismo jugador. El mismo Joel Canchimbo, el jugador que le estaba generando unos problemas incontrolables a Argentina, se termina lesionando en el primer tiempo. Faltando nada para que se acabara el primer tiempo. Por una acción de mala suerte, termina lesionada. Pero es en cuenta, en el contexto, quedan igualados tanto Argentina como Colombia. Ahora, Neisser Villarreal se hizo expulsa, perdió el partido contra Argentina tontamente porque se hizo sacar una amarilla, acumulaba amarillas y pues bueno, te perdés el partido de la semifinal y bueno, pero esto no son excusas. Tanto Argentina como Colombia tienen nóminas, ya les explico por qué. Vamos a continuar con los datos. Ahora vamos a hablar de Argentina, señores, vamos a hablar de Argentina. Y vamos a hacerle una seguidilla de cómo fue. Mundial Sub-20. Antes de entrar al Mundial, quiero hablarles de una cosa. La selección Colombia y Argentina, cómo disputaron el Sudamericano Sub-20 y cómo llegan a la Copa Mundo. Y quiero que presten atención porque este dato es importantísimo para que ustedes vean el prestigio de selección que tenemos y con lo poco, mucho, Colombia cómo supo llegar hasta la fase donde llegó. Ahora presten atención. En la primera fase, Colombia, en la fase de grupo, el grupo de la muerte, le decíamos porque fue un grupazo. En el grupo de la muerte eran 5: Colombia, Argentina, Brasil y Ecuador. Ahí está. Peor es nada. Ese era el grupo de Colombia en el Sub-20. Y escuchen bien. Colombia clasificó primero y segundo, escuchen bien, fue Argentina. El tercero fue Brasil. Ahora el hexagonal final. ¿Cómo queda? Escuchen bien, porque se invierten los papeles, pero aquí hay algo clave. Brasil termina primero. Argentina vuelve a ser segundo. Escuchen bien, Argentina vuelve a ser segundo. Y ahora escuchen bien, Colombia termina siendo el tercero. Ahora vamos al Mundial. A Brasil lo eliminan en primer ronda. Y escuchen bien, en el primer hexagonal, la fase de grupos, Brasil es tercero. Y remata para el final siendo primero. Y termina eliminado. Argentina siempre mostró, sí, segundo puesto, pero mostró una estabilidad. Y Colombia mostró en el arranque terminar primero, pero en el segundo tener algunas trastabillas. No importa, aquí ellos van al Mundial sin ningún problema. Ahora sí, presten atención porque obviamente en el Mundial las cosas van a cambiar. Aquí es donde tanto Argentina muestra un crecimiento emocional, táctico, físico. Y ahora vean, Argentina le gana 3-1 en fase de grupos a Cuba. Le gana 4-1 a la selección de Nueva Zelanda. Y le gana 1-0 a Italia, una selección fuerte, Italia. Entonces, bueno. Ahora, le gana 4-0 a Nigeria. Le gana 2-0 a México. Y le gana 1-0 a Colombia, que es la semifinal que vimos. Listo. En cambio, ustedes saben cómo empezó Colombia. Colombia contra Arabia Saudita. Gana por la mínima 1-0, cerca de que le empataran el partido. Colombia después tiene que enfrentarse contra este grupo Noruega, disculpen, el equipo noruego, y el partido queda 0-0. ¿Por qué? Colombia estuvo muy cerca de marcar, muy cerca, pero el arquero de este equipo noruego es brutal.
brutal. El arquero, de hecho, para mí es un portero revelación en la Copa Mundo Sub-20, el arquero de Noruega. Tremendo arquero, señores, tremendo, le sacó de todo a Colombia. En el tercer partido, contra Nigeria, empatan 1-1. Nosotros veíamos que con ese balance, ya después Colombia entra a los octavos de final, se enfrenta a Sudáfrica, campeón de África, y Colombia logra ganarle 3-2 con un renacimiento de alguien que se veía muerto, Neisser Villarreal. Aquí vuelve la figura de Neisser Villarreal, que fue figura en el Sudamericano Sub-20, que fue el que puso las papeletas por encima por Colombia, fue el que puso los goles, prácticamente todos los goles, y fue el goleador del certamen. Se fue como el goleador del certamen. De hecho, fue como la figura, si no estoy mal, la figura del certamen. Y vuelve, resucita, marca doblete. Y en el partido contra España se marca un triplete. Entonces desen cuenta, aquí ya contábamos con un goleador. Hay diferencias, equivale que en la antesala, Argentina, hay que reconocerlo, es más equipo que Colombia. Que Colombia ahora clasificado a la final, genial, porque por méritos, Argentina. Pero si Colombia hubiera dado un paso más allá, se le hubieran dado las cosas, Colombia habría clasificado a la final, y sí, no habría sido de méritos, habría sido de logros. Y los logros que habrían sido, pues bueno, haberle ganado a Argentina, pero no se dio. En este caso, el mérito total y la manera como demuestra que clasifica es Argentina. Entonces, por parte de estadísticas en partidos, ya tenemos claro que Argentina desde un principio venía con un perfil bajo, clasificó, sabe mantener sus cosas, no se dejan llevar por las emociones y mantienen un juego constante. Y miren, dieron mejor muestras de fútbol que Colombia. Empecemos en la fase de grupos por cantidad de goles, que es abismal. Así que ya por ese lado todo bien. Nosotros sí, señores, seamos sensatos. Dependíamos muchísimo y demostramos depender al final de Neisser Villarreal, que fue el que lo dio todo en las fases finales, y eso está muy bien por parte del jugador, porque sí, es lo que también tenemos, y esas herramientas lo dieron todo. Ahora sí, tenemos que ver qué ocurrió en el partido, señores. El partido, entrando al partido, el contexto, ya sabemos cómo es la vaina. Colombia dominó el 60% del partido. Argentina dominó el 40% del partido. Presten atención a eso. Colombia domina el 60% del partido. Argentina domina el 40% del partido. Ahora, en disparos al arco, Colombia tuvo 5 disparos y Argentina tuvo 5 disparos. Estuvieron los dos igualados. Igualados, señores. 5 versus 5, señores. Muy bien. Ahora vamos por los arqueros. Los arqueros, Barbie, el arquero de Argentina, inspirado. Y el arquero, sí señores, el arquero Jordan García de Colombia también estuvo inspirado porque sacó balones claves. El partido estuvo prácticamente cerrado. Ahora vamos desde lo táctico. Colombia, férrea con el técnico Torres. Torres demostró algo que realmente le respeto y lo admiro. Torres es fiel a su escuadra, a su estrategia. Y Torres jugó con un 4-3-3 todo el torneo. Listo, presten atención a esto. Ahora, con el técnico de Argentina. En los partidos que Argentina sabía que podía dominar y ganar, Argentina jugó tranquilamente, escuchen bien, con un 4-2-3-1. Cuando yo les hablo de 4-2-3-1, es una táctica presta a la ofensiva, se le presta más atención a la ofensiva, y es donde Argentina, en este caso, quiere salir a marcar y ganar. Y en esos partidos ganó por gran diferencia. Solo hubo uno donde no se les dio, que fue con Italia. Ese partido terminó 1-0, pero ahí fueron fieles. Ahora quiero que presten atención porque les digo esto. Torres es fiel a su estilo con un 4-3-3, pero el 4-3-3 es una estrategia mixta. Te presta para defensa, medio campo, o sea, para hacer contención, y a la vez te funciona para hacer ataque. Entonces digamos que este tipo de alineación siempre es la favorita para mantener un tándem equilibrado. Digamos que, ¿cómo les podría decir yo? Un estándar, una selección estándar que tiene un engranaje de todo decente para poder competir sin miedo.
Entonces ahí ya van las cosas. Pero quiero que le presten atención a este segundo dato. El técnico de Argentina no es pendejo. Y eso es lo que los periodistas, que me da mal genio, no prestan atención, porque salen a masacrar a los jugadores. Todos esos negativos, esos bultos, esos sí son bultos de sal. No prestan atención a cómo planteó el técnico partidos decisivos. Presten atención. Colombia se tuvo que enfrentar y México se tuvo que enfrentar a una Argentina diferente. El técnico sabía que México venía también con un buen presente en ese mundial y ¿qué hizo? Modificó el planteamiento y lo mandó con un 5-4-1. Y a Colombia le mandó también un 5-4-1. Escuchen bien, cuartos de final con México 5-4-1, semifinal con Colombia 5-4-1. ¿Qué quiere decir eso? Que el técnico es más sensato y dice, venga, yo no quiere decir que el técnico Torres no sea sensato, no, sino que el técnico argentino, desde el conocimiento de sus jugadores y su herramienta, dice, ¿sabe qué? Esta Colombia golpea duro, y es que Colombia, la Colombia de nosotros, golpea duro, pero les digo es duro, golpea duro por las bandas. Y ustedes van a decir, ¿por qué Colombia golpea duro por las bandas? A ver, les explico. Tenemos a Perea en la banda izquierda, que es un correlón y es un tremendo. Este jugador es de élite, es de clase mundial. Joel Canchimbo del Junior de Barranquilla también es tremendo símbolo. Él empezó en el Mundial Sub-20 entrando, faltando 5 minuticos, 10 minuticos. En este Mundial, en 2 partidos. Pero fue tal la explosividad y determinación de ese jugador que el técnico dijo, lo tengo como titular desde ahora, y Canchimbo ahora fue el preferido, porque sí, es un jugador maduro y es de élite mundial también. Ayer cogió y se sacó a 3 argentinos en una sola jugada, con eso les digo todo, y cerrado, los 3 lo tenían asfixiado y se lo sacó a todos. Así es el jugador Canchimbo. Tenemos también a Kenner González, que también es tremendo crack de élite mundial. Villarreal, que tristemente no estuvo, de élite mundial, señores. Y también Jordan Barrera, tristemente que se fue lesionado en cuartos de final contra España, con lágrimas y todo, que dolió. De élite mundial, señores. Por no decir Bazán y Arizala, que también son jugadores buenos. Y el arquero Jordan García mostró garantías. Para mí no las mostró tanto en el sudamericano, pero las mostró definitivamente donde tenía que mostrarlos. En el Mundial de Fútbol fue clave García y dio todo lo que pudo dar. Fue un gran arquero, un arquero determinante. Entonces, bueno, ya ustedes conocen las posiciones, ya ustedes saben qué jugadores fueron determinantes y cómo el técnico sabía que por medio de los jugadores que les nombro, Canchimbo por la banda derecha y Perea por la banda izquierda, sabían que le iban a traer problemas y tenían que frenar también la salida de Kenner González. Y aún así, Canchimbo, con la lesión que sale, con la nueva entrada del jugador, recuerdo el apellido del jugador, por favor. La persona que entra a relevar a Joel Canchimbo hace un partido aún así también espectacular, que es el jugador Rentería. Ahora lo recuerdo, Rentería. Rentería entra y todo el mundo dice, se fue Canchimbo, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer por esa banda? Pues no, Rentería también cumplió lo suyo. El problema de Rentería es que salió expulsado. ¿Por qué? Porque es un jugador que se calienta muy fácil, es un jugador que le hace falta madurez. Y bueno, espero que con esa expulsión estúpida al minuto 79 haya aprendido. Pero bueno, entremos en el contexto que estamos hablando desde la fase táctica. El técnico sabía que tenía que mandar una línea de 5 para que Colombia no fuera a hacer gol. 5-4, bloque bajo. Ustedes se dieron cuenta, Argentina prácticamente se la pasó esperando a Colombia. Ellos no tomaban el ataque. ¿Qué hacía Argentina? Esperaba el ataque de Colombia. Cuando Colombia se distraía, contragolpes. Pare de contar. Y a los contragolpes era donde medio nos podían hacer daño. El partido estuvo de toma y dame, tanto para Colombia como para Argentina. Aquí sinceramente, de hecho Colombia fue más incisivo que Argentina. Tuvo más propuesta Colombia que Argentina. Entonces bien, aquí viene un punto clave. En el minuto 49 más o menos, que recuerdo sí, 49, ustedes me
Me dirán si no es así, pero estoy seguro que fue al minuto 49 que entra un jugador clave. Entra un jugador muy clave que es Silvetti. Silvetti en el Mundial Sub-20 estaba para los segundos tiempos. Hagan de cuenta como Juanfer Quintero con relevo de James Rodríguez, así. Sale Subiabre y entra Silvetti. Silvetti es un jugador problemático. Es el chico problema, es el boy problem. ¿Por qué? Porque ese jugador tiene mucha clase. Y digamos que es el comodín, es la carta secreta. Es el arma X de Argentina. Y cuando entra Silvetti, sí señores, hizo problemas. Se comió un par de goles, pero llegó y lo concretó. Hizo un gol y pare de contar. Aquí no le voy a echar la culpa ni a los defensas, ni al arquero, ni nada. No, el gol entró porque simplemente se dio y ya, como les digo, el partido fue cerrado. El partido hecho Argentina fue más timorato, fue más tímido. Hasta el mismo arquero Barbie, que estaba seguro contra todos los rivales, contra Colombia, se mostró inseguro. Hasta que fue retomando confianza. Pero en el primer tiempo estaba inseguro, estaba terriblemente mal. Poco a poco fue recobrando confianza. Pero Argentina simplemente se encontró con la suerte de que sí pudo marcar el gol. Recuerden, 5 tiros de Argentina, un gol. 5 tiros de Colombia, pues tristemente no entró el gol. Porque sí estaba inspirado Barbie. Barbie está inspirado. Y bien, esta fue la suerte de Colombia. Tristemente para el Mundial Sub-20. Tristemente yo no lo veo. Yo estoy tranquilo, señores. Pude ver de hecho el partido de ayer tranquilo. ¿Por qué? Porque es que yo sabía el poder de Argentina. Y yo decía, me siento feliz si Colombia le hace un juego y le demuestra a Argentina que Colombia es un hueso duro de roer. Pero si Colombia clasifica a la final, mucho mejor. Pero obviamente, pues bueno, no se nos dio. A Argentina se le dio solamente en una acción. A Colombia, pues no se le dio. Bueno, en una acción no, hubo 5 acciones, como les repito. En una la metió Silvetti, el jugador, el arma X de Argentina. El jugador secreto, el que siempre tienen para los segundos y que siempre mete gol. Sí, Silvetti lo meten y ese man marca gol. Eso pasaba en este mundial. Y en Colombia, pues bueno, simplemente no se dio. ¿Qué podemos ver? A Colombia en cuestión de propuesta ofensiva tiene laterales poderosísimos, pero les falta un poco de gol. Es lo único. Les falta más afinidad al gol. Estar más finitos con el gol. Hay que practicar esa vaina. Hay que practicar eso. Porque Argentina sí tiene más jugadores con opción a llegada de gol. Ya ustedes lo ven por la estadística y por las goleadas que les relaté unos minutos atrás. Y bueno, ese es el fin de todo. Yo lo veo así. Ahora bueno, hacerle fuerza a Argentina este sábado 2 de la tarde. Si no estoy mal, es el partido contra Francia. Para que Colombia le gane a Francia, otra potencia mundial, y queden con la medalla de bronce. Porque sí, hace 22 años Colombia le ganó a la Argentina, una potencia mundial del fútbol, y quedó con la medalla de bronce. Entonces, des en cuenta el class que está dando Colombia en las manos, en la dirección del presidente Yesurum y las decisiones que toma con su personal, con su comité. Entonces, para mí esto es muy positivo. Y Colombia tiene que seguir manteniendo ahora este tándem. Si se pudo vencer la fase de cuartos de final y llegar a semifinal, Colombia tiene que llegar obligatoria a cuartos y superar a llegar a instancias semifinales de cualquier categoría. Positivo, bueno, este fue un video interesante. Sin más, les deseo lo mejor. Saquen sus propias conclusiones, como digo. Y nada, pasen un excelente día.